no, en fin, si somos creíbles o no, si para ellos existe la neutralidad o no, en fin, nada, vamos bastante. Sí, es lindo, forma parte de las cosas lindas que uno puede hacer Una en pregunta, la calculo que usted universidad. debe tener y no lo distrae más. A ver, ¿Usted tiene algún colega, algún politólogo argentino? sí, claro, ¿Sí? sí, Y seguro. los politólogos, no digo los uruguayos, los politólogos argentinos, ¿entienden la política argentina desde una perspectiva uruguaya, no? Bueno, Ningún politólogo argentino. Facundo dice, son todos comprados por el argentino, che, no brome, Facundo. No, tenemos tremendos amigos. Bueno, no sé si son usuarios de X, Sí, pero sí. si son usuarios de X pueden buscar, por ejemplo, busquen Andrés Malamud, a ver si tengo acá en el chat, tipos que son crack. Andrés Malamud, Miguel de Luca, que fue el que nos invitó ahora a Buenos Aires. Otro crack, ¿quién más? Martín D'Alessandro. ¿Quién más? Alexandre Roy. Puede ser, pero no tengo amistad. Bueno, por supuesto, trajimos a Munk, Gerardo, de nombre de pila, Gerardo Munk, trabaja en Estados Unidos, es un super politólogo. Vicente Palermo, gracias, claro, Vicente Palermo, desde luego, más grande, Vicente Palermo ya es Es, un tipo grande. es la bibliografía recomendada que hay, ¿no? Claro, sí, puede ser, sí. Mirá, Gerardo Munk es un politólogo argentino que tiene 60 y pico, que trabaja en Estados Unidos y lo trajimos expresamente a Uruguay para presentar el libro este. Y si, Profe, de Munch hay un texto, ¿no? Yo leí, cuando claro, leí, exacto, sí. muy bien, exactamente. Sí, porque es un súper politólogo y lo pueden seguir, a todos estos los pueden seguir en X, vale la pena seguir politólogos en X y economistas en X, ¿no? Y sociólogos, yo qué sé. X, y con esto termino, X en verdad, esto me lo enseñó mi hijo, ¿no? En realidad X sirve para el que se quiera pelear, Macanudo se puede pelear, es un lugar ¿no? para pelearse, pero hay cosas más interesantes en la vida que pelear, y entonces uno lo que puede hacer es seguir gente interesante, porque hay gente interesante que comparte textos interesantes o reflexiones interesantes, generalmente textos o videos. Y entonces, si siguen economistas o sociólogos o politólogos, yo qué sé, ¿no? O ensayistas, eh, es lo que yo hago en verdad. ¿No? Disculpa, porque yo ¿Sí? soy poco en la tecnología, pero ¿qué Eh, es X? X es lo que era Twitter. X es una red social que es el nombre nuevo que tiene lo que era Twitter años A. Ah, Se llama X. ¿Qué tema, Valentina? Tenés razón. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Vamos a Profe, hablar de las una dos. pregunta. Sí, sí, díganme. Em, Porque yo leí el texto de la clase pasada y, por Mm. ejemplo, habla de legitimidad y eso en clase no lo dimos. Sí, bueno, sí, quedó para atrás, pero bueno, la legitimidad, desde luego, es un concepto importante, ¿eh? Pero eso El- va, o sea, todo, cosas que no dimos, entonces van. sí, puede pasar, porque viste que a mí me aburre un poco esto de escucharme a mí mismo. Entonces yo trato que la clase sea conversada. Como la clase es Yo conversada, entiendo. es más interesante, creo yo, pero por otro lado puede haber Claro, pero cosas que después para no. el parcial. Porque para Tipo, el estaría parcial, bueno, como no suben las diapos ustedes, estaría sí, bueno como para afianzar pero los conceptos, porque yo estoy leyendo los textos, pero como que Valentina, habrían muchas más cosas de las que damos, entonces es y como, sí no puede ser, sé. puede ser. En clase hablamos de lo que, en general, de lo que consideramos más importante, ¿tá? Ok. Pero lo que hay que hacer a ver, en las revisiones y en los exámenes, podemos preguntar cualquier cosa que esté en las lecturas. Te puede pasar que Claro, pero preguntes entonces cosas. me conviene leer los textos solo, porque, Leer los textos y sí, la clase no sustituye la lectura de los textos. La clase es ok. para discutir un poco. Es más, sería ideal que ustedes leyeran antes para poder discutir cosas, ¿no? Profe, Eso, quizás es que hay a ver. muchas discusiones, o sea,
al momento de que usted dice que nos escucha, somos demasiados los que intervenimos y quizás eso es lo que atrasa la clase. Yo recomendaría igual capaz que escribir en el chat y que usted la Es- puede leer rápido las intervenciones y hacer menos intervenciones, dos o Bueno, tres. bueno, como ustedes quieran, como ustedes quieran. Lo que pasa es que para mí O leer sea, el es chat es como, interesante, pero creo que nos vamos como mucho de las ramas con respecto a lo que después se evalúa en el curso. Es bueno, lo que me parece a mí, que Porque no. leo los textos y como que, no sé, no suben las diapos, pero leo los textos y entonces al ah, final capaz que me conviene solo las leer diapos los yo textos. las voy pasando, o sea que si en realidad el que quiere sacar fotos de las diapos, en realidad no hay ningún Claro, pero problema. no pasamos o sea, todas las cosas. Ok, Yo he venido a todas las clases, o sea, y ponele, no llegamos a dar todas las diapos ni nada, no es un tema de bueno, sacarle fotos, también es para anotarnos, tipo, esto es está, importante, esto no. está, bien. Porque Bueno, no me voy a saber los 14 textos de memoria, no, es no, imposible. eso seguro. Bueno, entonces, bueno, miren, entonces administrense ustedes las intervenciones, ¿no? Tratemos de que haya algunas intervenciones menos, tratemos de que hable todo el mundo que tenga ganas de hablar, y de esa manera, bueno, capaz que podemos revisar un poco más exhaustivamente los textos. ¿Está bien? Esta es la clase, a ver, viste, para mí es difícil, me corto, si voy leyendo el chat también me corto bastante. Lo vamos a ir administrando, gente. Este es el texto de hoy. Mancur Olson es un súper clásico de la ciencia política. Este, bueno, escribió cosas súper interesantes como este texto. Este texto forma parte de una colección de 10 textos básicos y clásicos de ciencia política, publicada hace años atrás. Así que es un súper clásico de la ciencia política. ¿Está? Em, ah, paréntesis. Es cierto que yo no, a veces hay cosas de los textos en las que no me detengo, y también es cierto que digo cosas que no están en los textos. Esa es la ventaja de estar en clase, ¿no? La ventaja de estar en clase es que el profe puede decir algunas cosas más que considera importantes que no están en el texto. ¿Está? Para mí al menos es así, ¿no? Yo consigo la docencia un poco así. Porque para explicarles el texto, ustedes pueden leer el texto, ¿no? Entonces yo trato de decirles algunas cosas que no están en los textos y me detengo en las cosas que me parecen más importantes del texto. Bueno, adelante. Che, el otro día hablamos, desde las primeras clases estamos hablando de qué es la política, qué es el poder. Dijimos, los conflictos son inherentes a la vida en sociedad, para eso precisamos la política, para gestionar los conflictos sociales, ¿no? Y la política lo que nos permite es tener decisiones vinculantes que nos obligan a todos, pero hay más políticas, perdón, hay más preguntas relacionadas con la política, con este asunto de vivir juntos. ¿Por qué vivimos en sociedad? ¿No? ¿Por qué estamos juntos? Mancur Olson, bueno, como tanta otra gente, se pregunta ¿por qué creamos asociaciones? ¿No? Porque ustedes mismos, capaz que algunos de ustedes pertenecen a Recording in asociaciones. progress. ¿A qué me refiero con asociaciones? Algunos de ustedes pertenecerán al gremio de estudiantes, o si son trabajadores, capaz que pertenecen a sindicatos. Yo pertenezco a la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, a la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, a la Asociación, no sé, soy socio ¿no? Soy socio del CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana. Eh, en fin, nada, pertenezco a un conjunto, o sea, de organizaciones, ustedes también. Y la pregunta que se hace este autor es: ¿por qué dedicamos tiempo y energía a la acción colectiva? Es una pregunta que no tiene una respuesta tan obvia, ¿no? Es decir, che, ¿por qué pertenezco, por ejemplo, a la Asociación Uruguaya de Ciencia Política? ¿Por qué pertenecen a ustedes a sindicatos o a gremios? No es tan obvio. Y con el perdón de algunos de ustedes, y seguramente con la alegría de otros, yo les pediría que contestemos en 2 o 3 minutos. Me gustaría escuchar qué piensan ustedes de por qué dedicamos tiempo y energía a la acción colectiva. ¿Por qué les parece que es así? Si leyeron el texto, pueden adelantarnos también. Che, ¿por qué? No, ¿por qué?
¿Por qué, por qué se por qué se fundan, por qué se crean asociaciones? ¿Por qué hay gente, che, por qué hay gente que dedica tiempo a crear organizaciones? Dale, Valentín. Bueno, porque básicamente conseguir ciertos beneficios es más sencillo si lo hacemos en ese grupo. Conseguir Entonces es muy normal beneficios. que los individuos se reúnan en colectivos, ¿eh? Vos decís que conseguís beneficios. Claro, yo tengo un interés y a veces es difícil conseguirlo por mi propia cuenta, porque es un sindicato. Entonces es normal que los individuos se reúnan para conseguir objetivos de forma más fácil, porque están todos juntos. Y después reparten los beneficios, que es un poco de lo que habla el texto también. Dale, ese es el comentario de Valentín. Franco, ¿vos qué ibas a decir? Y que el ser humano por naturaleza tiene la necesidad de asociarte con otro porque en el fondo sabe que por sí solo no puede cubrir todas las necesidades que requiere. Hay gente que dice, bueno, porque en realidad está en el interés de la gente asociarse, es una manera de maximizar su interés. Hay otra gente que dice que es, bueno, nada, que está en la naturaleza humana. Gracias, Franco. ¿Y vos, Romina, qué pensás? Yo pienso que la acción colectiva es más fuerza, es más fuerte. Hay cosas que Ujú, yo pienso en cambiarlas sola que no podrían tener el impacto que tienen si yo trabajo en colectivo. Por ejemplo, no sé, pensando en la militancia. Si ujú. yo quiero cambiar tal cosa, me resulta muy difícil pensar en yo sola llevando a cabo algún tipo de acción, que si pienso en un conjunto de personas organizándonos y tratando de cambiar cierta cosa de la realidad. Bueno, Como un instrumento claro. de poder Ujú. de cambio, lo veo lo colectivo, como con más fuerza que la acción sola por sí sola. Bien. Entonces, en realidad te alineás del lado de los que dicen, del lado del interés quizás, ¿no? Porque, a ver, si yo quiero llevar adelante cierta causa, es más racional juntarme con otros. Aumento el impacto. Facundo y Daniel. Y con eso, ¿no? Y con eso cerramos esta pequeña ronda de intervenciones. Por los beneficios de la división del trabajo. Ajá, beneficio de edición de trabajo. Ajá. ¿Puedes poner un ejemplo? ¿Cómo sería la cosa? Y que si estoy yo solo en una isla, tendría que fabricarme todo. En cambio, si llegás vos, nos podemos repartir. Vos, por ejemplo, conseguís madera para construir un Ujú. refugio y yo consigo la comida, por ejemplo. Está. Quizás ahí no estamos hablando. Bueno, quizás eso es una de las. Capaz que, capaz que esa es una buena explicación. Es parecida a la explicación que daba Platón, ¿no? Respecto a por qué la gente vive junta. Miren, la cuestión de por qué la gente vive junta, ¿no? Los griegos decían, algo de alguno de ustedes, Franco creo que hacía este argumento, ¿no? El ser humano, decía Aristóteles, y decían los griegos en general, es socialmente natural. ¿Tá? Entonces, en realidad, ¿por qué estamos juntos? Bueno, porque en realidad somos socialmente gregarios y entonces vivimos en familia y las familias se agrupan en tribus y las tribus se agrupan en, ¿no? Terminan agrupándose en la polis, ¿no? En la ciudad-estado. ¿Mm? Bueno, esa es una manera de verlo, ¿no? Esa es una manera de explicar por qué estamos juntos y capaz que podría ser una manera de explicar por qué creamos asociaciones, porque somos seres gregarios. Podría ser una manera de explicarlo. Puede ser. A lo largo de la historia de la teoría política, bueno, hay otra manera de explicar por qué estamos solos, que es la idea del contrato, ¿no? En realidad, decían allá por el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Spinoza, Hobbes, Locke, gente como Rousseau. En realidad vivimos juntos porque establecemos un contrato entre nosotros. Decidimos asociarnos. ¿Por qué decidimos asociarnos? Para salir del estado de naturaleza, donde tenemos una serie de problemas, ¿no? Y bueno, vivir juntos nos permite sobrevivir. Algo de esto, ¿no? En el fondo, estaba en algunas viejas intuiciones de los primeros pensadores sobre la política, ¿no? Si estamos juntos, algunos de ustedes lo mencionaban, si estamos juntos, sobrevivimos. Hobbes decía, en realidad, si no estamos juntos, si no formamos un Estado, en realidad lo que termina pasando es que estamos en guerra, ¿no? El hombre es el lobo del hombre.
para salir, para poder sobrevivir, tenemos que asociarnos y aceptar una autoridad, aceptar obedecer una autoridad. Ese es el argumento tan clásico de Thomas Hobbes en Leviatán. ¿Mm? Bueno, una cosa es estar juntos y otra cosa es participar. Yo qué sé, no sé. Podemos formar parte de una asociación política sin participar activamente, ¿no? No sé qué les pasa a ustedes, no sé si, por ejemplo, si hay gente que está agremiada y si participa en el gremio. ¿Alguno de ustedes está en el gremio? ¿Alguno de ustedes participa activamente, milita en algún gremio estudiantil o de trabajadores? Capaz que no, capaz que no. A ver, ¿alguien iba a decir algo ahí? Capaz que sí, capaz que no. Verónica dice que sí, ¿sí? No sé si querés contar algo, pero la decisión de estar en el gremio es una decisión interesante y es una decisión que tiene sus beneficios y que naturalmente sus costos. Y la decisión de militar, la decisión de dejar horas de tu vida para militar en el gremio, esa es una decisión interesante también, ¿eh? Va más que nada por un tema de A buscar ver, un beneficio común entre todos. O sea, la ajá, idea es que vos buscas un beneficio propio, pero la unión hace la fuerza. O sea, si vos ujú, querés un aumento salarial para tu escalafón, si lo ujú, buscas entre una masa, 100 personas, 200 personas, vas a tener mejor recepción que si lo haces solo. Y siempre las cosas realizadas en conjunto son más satisfactorias que individuales, por lo menos para mí. ajá. Pero vos militás activamente. Sí, participé activamente en la directiva por 4 años y hoy estoy en día en las comisiones, ya Mirá no tan vos, activamente para secundariamente. mirá tú. Bueno, es todo un tema, ¿no? Porque lleva mucho tiempo, es sacrificado militar. E implica renunciar muchas cosas y bancarte, como toda cosa, tiene cosas positivas y negativas. Muchas veces está en vos haces esto por el beneficio propio, pero por lo menos yo lo hago por un beneficio común, no tanto por mí, sino como la satisfacción de la acción realizada, los compañeros, la hermandad que se genera, la convivencia que generas con otras personas de otros gremios. O sea, te vinculás Ajá. de diferentes maneras y es muy enriquecedor. Bueno, la pregunta que se hace Mancur Olson es, che, ¿cuánto tiene de racional este asunto? No de la existencia de la asociación en sí, porque bueno, parece que tiene sentido, ¿no? Como ustedes decían, que exista una asociación tiene sentido porque si la gente se asocia puede conseguir beneficios, ¿verdad? Para todos. Hay un interés. Pero, ¿qué sentido puede tener militar, ¿no? ¿Cuál es eventualmente, cuál es el cálculo, ¿no? ¿Cuál sería la racionalidad de, ya no de pertenecer a una organización, sino de militar en ella, ¿no? Y miren lo que dice Olson. Organizarse y participar, dice, no siempre es racional. Miren el argumento. A ver vos, Verónica, ¿cómo lo ves, no? Ya que militaste. Cuando las organizaciones brindan bienes colectivos, bueno, es lo que hace un sindicato, ¿no? O un gremio empresarial, lo que sea, ¿no? Cuando los, perdón, cuando las organizaciones brindan bienes colectivos, es más racional dejar que otros paguen el costo de crear una organización y de participar. Tiene mucha razón, es muy sacrificado, o sea, son muchas horas, es mucho poner el cuerpo, bancarte palos, bancarte cosas, como para después, como después de un año de trabajo vas a ver algo y es cosa que vos dejás de hacer, tiempo que dejás de estar con tu familia, tiempo de dejar de hacer cosas con gustos tuyos, a un bien común diferente. Pero está buena, la experiencia está buena, por lo menos para mí, Claro. vale la pena. ¿Puedo, A ver, puedo intervenir? claro, Daniel. En teoría, si vos estás militando por algo, se supone que le estás dedicando algo a eso. O sea, lo haces Ujú, porque querés y porque ujú. tiene un fin conseguirlo. Yo creo que no es tanto sacrificar cosas que podrías estar haciendo si de verdad lo que estás militando te va a llenar de alguna forma. Claro. Bueno, ese Pero es el acá punto, creo, ¿no? perdón, A ver, creo dale, que Teresa. acá habla del polizón, ¿no? Hace referencia o comienza a Claro. traer
al polizón, que a Ese veces es se lo el conoce con otro argumento. nombre, que es el que se beneficia de todo lo que logra el colectivo sin ser parte de dejar las horas de su vida para la militancia, por ejemplo, o si no participa de la herramienta de la acción colectiva como pueden ser las huelgas. Entonces creo que acá lo que está trayendo es al polizón. Exacto, él se está asombrando de que haya gente como Verónica. Él dice, es asombroso que haya gente como Verónica, porque en realidad no tiene mucho sentido, dice él. Este asunto de militar, ¿no? De dejar horas, ponerle el cuerpo, sacrificarte, no sé qué, ¿no? No tiene mucho sentido. En realidad, como decía Teresa, es el argumento del polizón, en realidad tiene como mucho más sentido que otros paguen el costo y yo simplemente beneficiarme del esfuerzo de otros. Esa es un poco la pregunta que él se hace. ¿Y por qué existe? ¿Por qué existen gente así dispuesta a hacer este sacrificio? Ese sería como el razonamiento. A ver, Camila. No, yo pienso que yo personalmente también soy muy perezosa en ese aspecto, pero si todos pensaran así, habría muchas cosas que no se habrían logrado. Eh, Sí, 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 claro, habría cosas que no se logran, pero la pregunta es, pero por qué puede haber, por qué hay personas como Verónica? ¿Por qué hay? ¿No? Por ser personas que militan, ¿no? Porque algunos militan y otros no. Porque también tiene sentido, que se cree una asociación tiene sentido. A ver, Romina. Como yo lo concibo, tiene mucho más sentido militar que no militar. Ujú, Entiendo que haya gente que no quiera hacerlo, y lo comprendo, pero nosotros vivimos en una sociedad. Entonces, cuando hay algo que no te gusta de la sociedad, cuando hay algo que querés cambiar, cuando hay ideas que querés expresar, lo buscas hacer a través de la militancia. Yo también ujú, soy militante, no milito en un gremio, milito en una asociación política, ujú. en un partido político, y eso fue lo que me llevó hace años a acercarme a militar. El querer cambiar la realidad, ver cosas Ahí que no me va. conformaban, ver cosas que no me gustaban, o creer que tenía mis aportes para hacer y Ujú, volcarlo en algún lado, donde me sintiera claramente representada, ¿no? claro, Este, claro. y así lo concibo, la política como una forma de cambiar la realidad. Ahí va. Entonces, a través de eso, la acción militante. El, yo entiendo perfectamente tu punto de vista. Ahora, el desafío que tienen todos ustedes, y sobre todo que tenés vos, que tenés esa mirada, que yo llamaría idealista, ¿no? Sí, quizás. ¿No? Y lo digo elogiosamente, no lo digo como una crítica, sino todo lo ¿No? contrario, ¿no? Haciendo el elogio de esto. La pregunta es hacer el esfuerzo de entender el argumento del autor, porque justamente el autor no está haciendo un argumento idealista. Yo lo entiendo, pero no lo comparto, Ok, digamos, el argumento ok, que es casi una necesidad. Nosotros vivimos en esta sociedad. Involucrarse, querer cambiarla, no conformarse, es como una necesidad. te entiendo. Ahora lo que te propongo es, bueno, tratar de hacer el esfuerzo de meterte en los zapatos del autor y tratar de seguir su lógica. Porque acordate que lo que les vamos a preguntar es lo que les dice el autor. Pero a mí me parece mucho, muy importante, me parece en verdad, que no leamos, ya que estamos en la universidad, que no leamos a los autores acríticamente, ¿no? Que entender el argumento de los autores y al mismo tiempo tomar distancia y decir, che, ¿es así? ¿Es realmente así como nos cuentan esta historia? ¿Ah? En fin, Facundo, Gabriel, intervenciones cortitas, por favor. Sí, profe, que también el autor parece que omite la satisfacción espiritual que te puede dar Ujú, la militancia, aunque no me gusta usar esa palabra, ujú, porque uno puede compartir cualquier tipo de idea sin buscar un rédito económico. O sea, hay mucha gente que comparte, por ejemplo, ideas religiosas, en el caso de la ujú, política también, o sea, hay mucha gente que simplemente abre perfiles en redes sociales y comparte resúmenes de libros, audiolibros, etcétera, y no buscan un sí, rédito económico. Y ni siquiera incluso claro. buscan que otra persona los lea, simplemente buscan quedarse con la conciencia tranquila de que dijeron la verdad mientras estuvieron vivos. Gracias, Facundo. Gabriel, cortita y al pie, dale. No, iba por el lado de lo que decía la compañera y tomando lo que pretende decir el autor, que de alguna manera como que lo pone como que es para todos los seres humanos igual. Y yo acá de Ujú, vuelta lo dividiría en franjas etarias, porque
a edades tempranas uno tiende a ser más idealista, la decisión sería menos racional, y a Ujú. edades más adultas sería más racional y menos idealista. Ajá, ajá. Con Ok, todas las debidas excepciones. ok. Entonces, lo de racional o no me parece que como que está muy, como que es blanco o negro nada más, y me parece que hay un montón de grises en el medio. Sí. ¿Por qué ser idealista, pregunta Facundo, no es ser racional? Bueno, en realidad, miren, esta es una discusión fantástica de las ciencias sociales. Yo diría de las ciencias sociales de todos los tiempos, pero sobre todo de las ciencias sociales contemporáneas, ¿no? Lo que Max Weber llamaría cuál es la lógica de la acción colectiva o cuál es la lógica de la acción social, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Mm, Ustedes van a ver en este curso muchos autores que parten del paradigma del Homo economicus, ¿no? Es decir, del ser humano racional que lo que trata de hacer, racional en el sentido económico, ¿no? Que es como una calculadora, que lo que busca es maximizar su beneficio, ¿no? Que está haciendo todo el tiempo cálculos de costo-beneficio. Y lo que busca es maximizar su bienestar y maximizar su beneficio. Van a ver muchos autores. En economía esto es muy tradicional, aunque también está muy cuestionado, y en ciencia política también es muy, ¿cómo les puedo decir? Es muy frecuente. Argumentos del estilo, en realidad la racionalidad es maximizar tu interés. Por ejemplo, en este caso, beneficiarte de las conquistas realizadas por el gremio sin pagar el costo de haber militado. ¿Mm? Argumentos de este tipo son bastante frecuentes también en ciencia política, porque hemos incorporado, para bien o para mal, hemos incorporado maneras de pensar que vienen de la lógica económica, de la teoría económica. Teresa, cortita y al pie. Sí, no, que quería comentar, sumar a esto que se venía preguntando, el tema Sí. del enfoque de la acción colectiva que está basada Ujú. también en la conciencia de clase, A ver. que justamente tiene que ver con actuar en función de los intereses del colectivo, a diferencia de lo que Ah, pero el pará, polizón déjame cortarte se ahí. beneficia. Sí, Pará, pará. Pero yo puedo entender que una clase, como cualquier otro grupo social, precise organizarse para maximizar su interés. Ahora, ¿por qué hay gente dentro de esa clase que milita en los sindicatos? ¿Está? Y gente que no. Hay gente que sí, hay gente que no. Entonces, ¿verdad? Porque no todos militan. A ver, ¿cuánta gente milita de los funcionarios de un, no sé, ¿no? De los funcionarios de una empresa determinada o de una fábrica? De repente, los que militan son un puñadito, ¿no? Y los demás no militan. Entonces, lo que se pregunta el autor es, che, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué es este puñadito el que milita y otros no? ¿No sería racional que en el fondo no milite nadie? Porque lo más racional, a ver, en términos de costo-beneficio, es que otro cargue con el costo, como decía Verónica, ¿no? Porque es costoso militar, que uno cargue con el costo, ¿no? Pague el precio de militar, sacrifique horas de su día, deje de ver a sus amigos, yo qué sé, andás a ver, ¿no? De repente tenga conflictos con la patronal, de repente lo echan, porque algunos pagan el costo y otros, ¿no? Y otros no. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está la explicación? ¿No? Esa es la pregunta que se hace el autor, Valentín. Pues, Porque también hay que entender que hay colectivos que tienen restricciones, ¿no? Yo, por Ah, ejemplo, perdón, que el colectivo tiene restricciones, a ver, ¿cómo? claro, yo, por ejemplo, digamos, puedo tener un colectivo y entendiendo esta paradoja de la que habla Olson, puedo decir, no, bueno, yo quiero que a mi colectivo no le pase eso, entonces voy a restringir a que todos los miembros del colectivo que vayan a obtener los beneficios, obligatoriamente tengan que esforzarse y militar. Entonces, yo entiendo que también son esa parte de colectivo la que funciona. Ujú. Ok, Estela, porque creo cortita, que cortita hay de pie. muchos A ver. intereses, porque hay mucha gente que tiene otros intereses que no tienen nada que ver con el tema de, perdón que no me sale la expresión, que no tiene interés de militar, no Ujú. porque de repente no quiera militar, pero sí hay intereses particulares Mm. de cada uno
Ujú. Su propio interés que no permita que pueda militar. Digo, son ideas propias de cada uno y no necesariamente todos tenemos que hacer la misma tarea. No. Para que se me armó el lío acá. Ahí está. Bueno, en todo caso, esta es la pregunta de Olson, ¿viste? Esta es la pregunta de Olson. Che, ¿no es más racional dejar que otros paguen el costo de crear una organización y de participar? Mm. Él entiende racionalidad. Alguien preguntaba, che, ¿por qué la racionalidad la piensa en esos términos? Bueno, justamente Mancur Olson piensa la racionalidad en términos de cálculo de costo-beneficio. Adelanto que, por supuesto, hay otras maneras de entender la racionalidad. Yo qué sé, para los griegos, la racionalidad era buscar el bien común. Eso decían los griegos, ¿no? Y no sé, para los militantes, para muchos militantes políticos, la racionalidad es buscar el bien común. Y entienden el bien común de repente desde el prisma de la ideología de su partido. ¿Está bien? Pero en todo caso, para Malcolm Ronson, la racionalidad es esto, el cálculo de costo-beneficio. Y lo que sostiene es esto. Fíjense, la probabilidad de que un grupo con intereses similares se organice y movilice tiende a ser inversamente proporcional al tamaño del grupo, dice. Inversamente proporcional a la heterogeneidad del grupo y directamente proporcional a los incentivos selectivos, sanciones o beneficios que estimulen a participar, que la organización pueda gestionar. Este es el argumento. ¿Por qué inversamente proporcional al tamaño del grupo? ¿Por qué sería inversamente proporcional al tamaño del grupo? ¿Cómo lo entienden? ¿O cómo podría justificarse esto, Gabriel? Y eso me parece que está bueno porque es algo que es bien práctico, ¿no? Cuanto más somos, más difícil es ponernos de acuerdo y la idea original que puede habernos convocado se licúa, ¿no? Ujú. Claro, y en términos de costo-beneficio, ¿cómo sería? Y justamente al revés, ¿no? Es un costo más alto por un beneficio más bajo. Justamente por eso, cuando nos vamos agrandando, pagamos un costo más alto y tenemos un beneficio más chico, justamente por eso. Ahí está. Y el costo de organizar un grupo grande, ¿no? Para cualquiera que lo está organizando un asado, ¿no? Estás organizando un asado con mucha gente, es más complicado, ¿no? Y organizar, ¿no? Organizar un sindicato cuando hay miles de personas es un trabajo chino. ¿Ah? Entonces, es más probable que se organicen los grupos pequeños. Ahí va, y Por eso que eso, dice ese compañero ahí, digo que a ver, cuanto más somos, menos se nota mi ausencia. No lo dije yo, lo puso un compañero en el chat. sí, sí, está bien. Che, ¿y por qué sería inversamente proporcional a la heterogeneidad del grupo? ¿Cómo sería la lógica de esto? Es decir, ¿qué pasa a medida que crece la heterogeneidad? ¿Qué pasa? ¿Es más fácil o más difícil organizar un grupo? Más difícil, Más ¿Por difícil. qué? Es como de sentido porque común, hay ¿no? opiniones distintas. Claro, hay O sea, opiniones diferentes. en esa asociación va a quedar la parte más homogénea de ese gran grupo. Por ejemplo. ¿Tá? Entonces, es así, claro, cuanto más heterogéneo un grupo, más complicado es organizarlo. Cuanto más heterogéneo, capaz que hay más intereses diversos, capaz que hay más preferencias diferentes, ¿no? Hay más puntos de vista distintos, y entonces armonizarlos es más costoso. Eso es así, ¿no? Y esta parte de los incentivos selectivos, miren, directamente proporcional a los incentivos selectivos, sanciones o beneficios que estimulen a participar, que la organización pueda gestionar. Esta parte de los incentivos es clave. Che, siempre que hay lógicas económicas, en el sentido de lógicas que se apoyan en cálculos de costo-beneficio, bueno, siempre aparece esta discusión de los incentivos, ¿no? ¿Hay incentivos a organizarse o no hay incentivos a organizarse? ¿Hay incentivos a la participación o no? Esta parte del argumento de Mancur Olson es absolutamente clave.
repasemos esta. Silvia, ¿qué vas a decir? Que, por ejemplo, con eso de los incentivos económicos, beneficios, pasa en los sindicatos. A ver. Seguramente, eh, por ejemplo, el sindicato X eh, van a parar para reclamar diferentes beneficios económicos para el trabajador, seas o no Ujú, afiliado, te va a corresponder. claro. Entonces, sea o no afiliado, no estás militando, pero seguramente al tocarte el bolsillo podés llegar a apoyar. ¿Por qué llegas a apoyar? Porque Ujú. te está beneficiando a vos personalmente. Entonces, el que milita, milita por un bien común de todos, más allá de los beneficios propios que puedan llegar a tener, militan por un bien común de la asociación, de los compañeros. Bueno, bueno. Vas a ver la vuelta de tuerca que le da Mank Bronson a esa discusión. Me detengo un poquitito en esto del tamaño y la heterogeneidad del grupo, aunque de alguna manera fue mencionado, ¿no? Cuanto más grande y más heterogéneo, más esfuerzo requiere organizarlo para que conste en actas. Si el beneficio individual es bajo, el incentivo a la participación también lo es. Bueno, está. El incentivo a la participación también lo es. Esta lógica ayuda a entender por qué se organizan sindicatos por rama de actividad, ¿verdad? Es más fácil, ¿no? Bueno, los metalúrgicos se asocian entre ellos y dentro de los metalúrgicos, los de cada fábrica, ¿no? Se van organizando entre ellos. Yo qué sé, en mi viejo tiempo cuando yo trabajaba en el banco hipotecario, bueno, en el organizar el sindicato del banco hipotecario era un poco menos costoso que hacer funcionar el sector banca oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU, ¿no? Porque en el sector banco oficial estaban los funcionarios del banco hipotecario, que éramos relativamente distintos de los funcionarios del Banco República y bastante distintos que los funcionarios del Banco Central o del Banco de Seguros, por distintas razones. Adentro del Banco de Seguros, además, por ejemplo, había gente más vinculada a cuestiones de salud y funcionarios administrativos. Adentro del banco hipotecario pasaba lo mismo, ¿no? Había heterogeneidades, ¿no? Estaba el mundo de los arquitectos, el mundo de los escribanos, ¿no? En fin, y el mundo de los empleados administrativos, pero dentro de los administrativos a su vez había diferencias. En fin, cuanto más heterogéneo, más complicado de organizar. Pero, mirá, ya que tú lo mencionabas hace un instante, yendo al papel de los incentivos. Está bien. Olson dice, las organizaciones existen para suministrar bienes colectivos al grupo que representan. Está bien, ¿no? En el caso de los empleados bancarios, bueno, mejorar los salarios, eh, que los bancarios tengan servicio de salud, que durante mucho tiempo tenían su propio servicio de salud, o que accedan yo qué sé, ¿no? Que accedan no sé, en algún tiempo, a préstamos más baratos, ¿no? O, por ejemplo, el sindicato, eh, todo el tema por ejemplo, de las vacaciones, de las licencias, de las colonias de vacaciones. Es decir, incentivos, a ver, incentivos, bienes colectivos, ¿m? Todo lo que puede conseguir un sindicato. Clásicamente, condiciones de trabajo, salario, ¿no? En el caso de los gremios empresariales, bienes colectivos. Bueno, la unión de exportadores. ¿Qué tipo de bienes colectivos puede tratar de generar la unión de exportadores para ustedes? Aumento en precios. Bueno, sí, la unión de exportadores puede, por ejemplo, que se aumente el precio de la exportación de los bienes. Claro. Rebaja de aranceles. La unión de exportadores, por ejemplo, puede tratar de procurar que haya menos aranceles, por ejemplo, promover eh, que el gobierno promueva tratados de libre comercio, por ejemplo, para poder exportar más. Puede ser. Gabriel, ¿en qué estabas pensando? No, me imaginé la unión de exportadores que presione al gobierno para que propenda a que el atraso cambiario no sea tanto. Por ejemplo, ¿no? Ahí está, que no haya tasa cambiario, que el tipo de cambio sea alto
porque cuanto más alto el tipo de cambio, más moneda nacional consiguen por cada dólar conseguido afuera exportando, ¿no? Entonces, claro, los sindicatos persiguen sus bienes colectivos, los empresarios persiguen sus bienes colectivos, todas las asociaciones buscan suministrarle bienes colectivos al grupo que representan. Pero miren el argumento de Mancur Olson. No subsisten las organizaciones solo por eso. Como que no alcanza esto de los bienes colectivos, porque en realidad, según Olson, también se precisan incentivos selectivos positivos, beneficios o negativos, sanciones aplicables a quienes participan o no participan. Las asociaciones tienen que premiar la participación y tienen que desincentivar la no participación. Los incentivos son importantes, ¿no? Bueno, incentivos positivos, dice Olson. A ver, Valentín, ¿en qué te quedaste pensando? No, yo básicamente traía el ejemplo del incentivo negativo, que así funciona el colectivo más grande de la humanidad, que son los estados. O sea, aquel que no aporta, aquel que no es funcional para el Estado, recibe la represión por la violencia, ¿no? Digo, es un incentivo negativo para asegurarse de que todos los individuos aporten al colectivo estatal, en este caso. Sí, sí, así es. Sí, Ignacio. No, yo iba a decir que en algunos Ignacio Franco. sindicatos pasa que quienes no se asocian no son bien vistos, digamos, también, ¿no? Ajá, ajá. Sin Sí, nombrar claro. ninguno en particular, pasa mucho entre compañeros que Ujú. quien no se afilia al sindicato pasa a ser, o como le llaman, carnero, o Claro, claro, etcétera, claro, ya claro, sea claro. por no compartir la visión de los compañeros del sindicato o por X razón. Sin duda, sin duda. Un incentivo social sería eso que está diciendo Ignacio. ¿Podés explicar, Teresa, qué son los fueros? Porque no necesariamente la gente Em, conoce. sí, el fuero depende de la organización, pero hay lugares donde el fuero, por ejemplo, está acordado con la empresa cierta cantidad de horas que cada militante puede utilizar, por ejemplo, para participar en comisiones y de esa forma queda cubierto su honorario, sus horas de trabajo y no pierde plata, no pierde dinero. En cierta forma, hay otras compensaciones por ahí que no las cubre el fuero, pero igual de todas maneras el militante asume y milita igual. Sí. Eh, y ahí si se excede esa bolsa de fuero y el sindicato tiene recurso, puede también pagar esos fueros para que no pierda de militar. Esta idea Eh, de los fueros, ¿vos decís que es consistente con la lógica de Olson? y en cierta forma, dentro de los beneficios económicos, podría estar hablando de lo que tiene que ver con esto. ¿Los demás qué piensan? La idea de esta idea de fueros o beneficios que tienen los sindicalistas o protecciones que tienen los sindicalistas para llevar adelante su tarea, ¿no? ¿Es consistente con el argumento de Olson o contradice el argumento de Olson? ¿Cómo la ven? A ver, Gabriel. No, es una pregunta más que. No iría con A ver. el tema de los costos, porque yo tengo que dejar. Yo interpreto los fueros como privilegios, ¿no? A Ujú. nivel de político, a nivel de sindicato. O sea, tienen un determinado privilegio porque supuestamente la consecuencia va a ser que me benefician a mí también. Entonces, lo interpreto como que estaría entre los costos que evalúa el autor. ¿Los demás cómo lo ven? A ver.
este asunto de que, bueno, los sindicalistas estén protegidos por un conjunto de reglas, ¿no? ¿Esto es consistente o es inconsistente con el argumento de Olson? ¿Cómo lo vería Olson si lo trajéramos acá, de golpe a la clase? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? Sería un beneficio económico. Por eso, ¿es consistente o es inconsistente? O sea, Olson diría, ¿es lógico desde mi punto de vista que existan los fueros o no me cierra? ¿Qué diría Olson? Para mí va con su pensamiento. ¿Por qué Es lo decís, como, Romina? y porque si lo vemos todo como lo ve él en cuestión de costo-beneficio, sería un beneficio más militar y tener algún tipo de protección legal por cualquier macana que te mandes, o no poder ser juzgado como el resto de los habitantes, digamos, porque básicamente tener fueros es que Ujú. no te pueda caer con todo el peso de la ley. Entonces, Para supongo que vos en sí su es visión, consistente, para vos es sí, consistente, sí. va con la lógica del autor. Y en cuanto a costo-beneficio, es un beneficio. Ujú. Ajá. O sea que Olson diría, es lógico que existan los fueros. Para mí sí. Ajá. ¿Los demás? Más bien, Franco, ¿vos qué pensás? Sí, yo estoy de acuerdo también, más que nada tomando esa parte de que él cuestiona que por qué tengo que asumir un costo para beneficio de todo. Y Ujú. el ejemplo de los fueros es una respuesta a eso. Asumo ese costo porque voy a tener un beneficio personal. O sea, Sí. siguiendo esa parte, creo que va bastante de acuerdo con la lógica de él. Y sí, va de acuerdo con la lógica, claro que sí. Porque todo el razonamiento de él es muy económico en el sentido bien estricto del término, ¿está? Sí, es decir, ¿por qué la gente podría militar? Y bueno, participan en el gremio porque reciben distinciones, dice él, ¿no? Reciben honores. Y si reciben algún otro beneficio más, ¿no? Si, por ejemplo, si pueden dejar de trabajar, ¿no? Dejar de pagar el costo de trabajar para dedicarse a la tarea sindical, mejor todavía, más protegidos están, ¿verdad? Estela. Conseguir mejores puestos de trabajo. O, por ejemplo, capaz que por el hecho de militar consiguen mejores puestos de trabajo. Esto depende mucho de los lugares, ¿no? Al contrario, hay veces que a los sindicalistas, bueno, justamente, ¿no? Bueno, por organizar el sindicato y movilizar el sindicato, a veces lo que consiguen es, bueno, problemas, muchos problemas con los Lo que patrones. pasa que, digo, trabajo en un lugar donde justamente el sindicato lo que hizo fue eso. No es mucha Ajá. garantía de que realmente haga fuerza por el trabajo en sí, sino que se han acomodado. Se acomodaron todos y después de eso como que este, bajó el trabajo de ellos. Ujú. Estoy hablando Bu- nada más y que nada menos uno de los sindicatos de COISEM. Bueno, em, en todo caso, bueno, bueno, Sí, eh, pero hay otros ejemplos que te a ver, lleva a, no sé, Teresa. un empleo público donde podés concursar para otros puestos. Evidentemente, si vos ya estuviste dentro del sindicato, estuviste peleando y luchando por mejores condiciones, generando por ahí conciencia en el resto de los trabajadores, Ujú. hay instancias que son subjetivas y que pesan tu rol o tu pasaje por el Mm, sindicato y se tiene en cuenta ujú. al ocupar ciertos cargos cuando tenés que concursar para llamados internos, por Y vos ejemplo. decís que eso te resta, no te Eso te suma. resta, por supuesto, porque como lo Ujú, decía, yo le respondí al compañero, en mi caso, por ujú, ejemplo, yo trabajaba 6 horas 30, pero yo tenía que invitar alrededor de 12 horas para formarme o para participar de las distintas comisiones y claro. te lleva Mm. a dar más de tu vida laboral. Pero de todos modos, obviamente uno convencido con eso lo hace, pero después sabe que puede tener estas consecuencias que, bueno, que uno también las asume. O sea, ahí está. Puede haber gente, Estela, puede haber gente que milita en los sindicatos, no por las distinciones, no
por los honores, no para acomodarse, sino por otras razones. No Porque, entiendo, no estoy generalizando, ojo. ahí va, ahí va, ahí va. No estoy Entonces, generalizando. ahí está, ahí está. Mirá, yo ahora me estaba acordando, yo, a ver, en los años de la dictadura, poné, yo tenía 15 años por ahí, y ya me enteraba de cosas que pasaban. En los años de la dictadura había gente que militaba para organizar los sindicatos sabiendo que el costo podía ser altísimo, ¿no? El costo de organizar un sindicato en dictadura podía ser ir preso, directamente, Sí, ¿no? tal cual. Preso, tortura, pasarla muy mal por organizar un Ojo, sindicato. hoy en ¿Está? día, si bien no estamos en un tiempo de dictadura, Ujú, yo, por ejemplo, no puedo decir lo que pienso en el trabajo. Es un lugar público, ujú, porque si se siente el rechazo de la gente incluso del sindicato, y sentís que realmente te ponen una barrera por el hecho de pensar diferente. Y las bueno, cosas que se mm, sienten y las cosas mm, que te dicen a veces no son muy agradables. Y mm, estamos, se supone que en una época de democracia y en cuanto a cada uno pensar, puede pensar lo que quiera. Pero si no pensás como ellos o no, está mm. complicado. Bueno, Rosa, ¿qué ibas a decir? Profe, pero Sí. Mm, el ser humano se mueve siempre si lo impulsa algo, ¿no? a ver. Ya sea que sea ese interés sea mínimo o sea distinto Ujú, al que está al lado de él. En este mm, caso, si yo estoy en un sindicato mencionando lo último que dijeron, quizás ujú, me muevo porque quiero estar en un mundo mejor. Quizás estoy metida mm, en la militancia, en un sindicato, en X grupo, ujú, por razones tan distintas, pero para la persona son tan importantes, como es cambiar el mundo, porque sus nietos crezcan en un mundo mejor, ujú. o X cosas, quizás no es un interés como tan económico o Bueno, tan costo, ¿no? bueno, yo entiendo lo que tú decís, Rosa. El punto es distinguir esto que vos decís del argumento que nos presenta Mancur Olson. Mancur Olson nos presenta un argumento en donde todo este tema de la idealidad, el idealismo, lo que podemos llamar el romanticismo de la militancia, cambiar el mundo, etcétera, etcétera, capaz que en el mundo de Olson no entra. En el mundo de Olson lo que entra es la lógica económica. Em, Entonces, en ese caso sería un costo, profe. Está ¿Cómo? un poco contaminado el mundo de Orson. Eso El sí es mundo de verdad. Olson. Bueno, em, yo lo que les propongo es entender el argumento de Olson y también mirarlo críticamente, ¿no? Es decir, podemos estar de acuerdo con el argumento de Olson y pensar que en realidad el mundo se mueve en base a cálculos de costo-beneficio, ¿m? Y que la sociedad básicamente sigue esta lógica y que la política sigue la lógica, ¿no? Del costo-beneficio, o podemos pensar que la lógica costo-beneficio no explica totalmente la política y que, por ejemplo, en este caso, para explicar la militancia, ¿por qué alguna gente milita en un sindicato y paga el costo de militar? Capaz que, bueno, no es por las distinciones, por los honores, ¿tá? O los eventuales o no, beneficios que pueda obtener, sino que es por otras razones. ¿M? Por otras razones que tienen que ver con la ideología, que tienen que ver con creencias, ¿no? Que tienen que ver con valores, con principios, en fin. Y miren, yo planteo esto, eh, este es un mensaje para Camila Al-Suri, que reclama seguir con el PPT. Eh, seguimos con el PPT, pero yo me siento en la obligación de señalar que esto que plantea el autor es discutible. ¿Viste? Eh, yo creo que vale la pena el otro día yo les decía, bueno, piensen en qué mundo viven. Viven en un mundo de dominación, en un mundo donde algunos poquitos ejercen el poder, viven en un mundo en donde son manipulados, les preguntaba yo, o viven en un mundo de libertad. A mí me parece una buena pregunta para hacer en la clase de ciencia política. Capaz que no está en el texto,
pero es una buena pregunta para hacerse en una clase de ciencia política. Y ahora creo que también es una buena pregunta esta, ¿no? Eh, ¿Cómo somos los seres humanos? ¿No? Nos movemos eh, como con la lógica del Homo economicus, nos movemos eh, haciendo cálculos de costo-beneficio o nos movemos por una serie de razones, bueno, capaz que en algunos casos haciendo cálculos de costo-beneficio, capaz que en otros casos, bueno, capaz que nos movemos por la emoción, capaz que en otros casos nos movemos por la tradición, capaz que en otros casos nos movemos por principios, por creencias, por valores. Miren, Max Weber, uno cuyo libro más famoso se llama Economía y Sociedad, y se publicó hace más de 100 años, uno de los sociólogos más grandes de todos los tiempos, justamente Max Weber decía, bueno, para explicar la acción social hay que un poco abrir la caja de herramientas y darse cuenta que a veces sí existe la racionalidad con arreglo a fines, decía él, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo un fin determinado y, bueno, hago cálculos de costo-beneficio. Está bien, ¿está? Entonces, tengo el fin, quiero aprobar la materia y entonces yo calculo. Quiero aprobar ciencia política, yo calculo. A ver, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me va a llevar menos esfuerzo? Mirar ¿no? Conseguir los PPT, escuchar la clase, ok. Bueno, y capaz que en todo caso mi aproximación a la materia de ciencia política es de este tipo, ¿no? Es racionalidad con arreglo a los fines. ¿Está? Voy a tratar de hacer lo que me convenga, lo que me insuma menos esfuerzo. Bueno, y Max Weber decía, bueno, pero a veces los seres humanos, otras veces los seres humanos, hacemos lo que hacemos simplemente obedeciendo a la tradición. Chau, a la costumbre. ¿No? Estamos acostumbrados a ir a clase y vamos, seguimos yendo a clase. Y no es que estemos calculando, no, simplemente es la fuerza de la tradición, la fuerza del pasado. Y otras veces, esta es otra posible aproximación a por qué venimos a clase, otras veces decimos, no, yo voy a clase porque no sé si es lo que más me conviene para salvar el examen, pero yo quiero ir a clase porque, no sé, creo que el mundo universitario es un mundo interesante, ¿no? Donde, bueno, donde en realidad vale la pena hacerse preguntas, y yo creo en la educación y creo en el conocimiento, y y eso tiene que ver más que con mis cálculos, tiene que ver con mis principios, con mis valores. ¿Comprenden? Es decir, acá lo que tenemos es una manera de pensar muy respetable y muy común en la teoría económica y yo diría en la ciencia política, pero es una manera de pensar. Valentín, Bueno, que yo respondiendo a tu pregunta sobre la lógica económica, yo creo que a medida que el humano ha obtenido más bienestar gracias al capitalismo, la lógica económica se ha ido perdiendo poco a poco y eso se puede ver mismo en los movimientos colectivos que se ven ahora. Antes la mayoría estaban movilizados por las utilidades económicas que podías tener frente a diferentes situaciones, pero ahora son más frente en todo caso podríamos decir, al valor social que pueden tener. Capaz que si ves el beneficio social como algo económico, bueno, podríamos decir que seguimos en una lógica económica. Pero yo entiendo que el bienestar humano que está viviendo ahora mismo hace que pierda más la necesidad de. ¿podés poner un ejemplo? Por ejemplo, vos hablás de movimientos sociales, ¿en qué estabas Claro, pensando? bueno, por ejemplo, podríamos ir al ejemplo de los sindicatos, ¿está? Que si bien acá, digo, estamos en Latinoamérica y todavía siguen teniendo una fuerza importante, digo, es algo que cuando explotó en épocas de la humanidad, donde la verdad la necesidad principal era económica, ¿sabes? Donde los índices de pobreza eran elevadísimos. Más no obstante, ahora los movimientos más grandes, colectivos más grandes, si vos lo mirás, no son con lógica económica. Los movimientos sociales que están en boga de tipo feminismo, de tipo LGBT, etcétera, digo, millones de ejemplos, no tienen la lógica económica como centro, sino otros tipos de cosas que se pueden ser más sociales, más, digo, por otro lado. Está bien, pero mirá lo siguiente, ¿no? Uno podría decir, bueno, eh, feminismo. Uno podría decir, bueno, ¿por qué existe el feminismo? Porque, bueno, porque está en el interés de las mujeres movilizarse para defender sus derechos. Mancuroso te diría, bueno, lo que
acomuna lo que hace que haya una organización feminista, es un interés común. Defender, no necesariamente la plata, defender en general los derechos de las mujeres. Eso es lo que te diría Mankur Olson. O sea, Claro, pero en sí la lógica del derecho no es algo, no es algo económico. está O sea, bien, pero es un beneficio igual, ¿está bien? claro, bien, sí, sí, En claro. ese sentido, es un beneficio. Entonces, Mankur Olson, ¿cómo te diría? Mankur Olson diría, bueno, está bien, existen los movimientos feministas, ¿por qué? Porque hay un interés común, las mujeres se juntan para defender sus derechos, para defender sus beneficios, ¿no? Ahora, él diría también, bueno, pero ¿por qué algunas mujeres animan el movimiento feminista y otras no? ¿No? Porque hay muchísimas mujeres, son un montón, ¿no? ¿No? No todas están en el movimiento feminista. ¿Por qué algunas pagan el precio de militar? ¿No? El precio de militar es alto, es un sacrificio, ¿no? ¿Está? ¿Por qué lo hacen? Y ahí es donde Olson se hace la pregunta, bueno, pero pará, ¿no habrá incentivos selectivos? ¿No? No, capaz que algunas mujeres en realidad militan. Él te diría, vuelvo a mi PPT acá, él te diría, bueno, capaz que hay distinciones, capaz que honores, capaz que por liderar el movimiento feminista, no por animarlo, capaz que, bueno, eso, capaz que reciben alguna clase de distinción, ¿no? Bueno, de hecho, siempre que ocupa un papel de liderazgo, siempre recibe, tiene un honor especial y una distinción especial, ¿no? La pregunta es si la existencia de esta distinción, fulanita lideró el movimiento o fue una de las personas que lideró el movimiento feminista, si esa distinción alcanza para explicar la militancia de esta persona, o si esa persona militaba por otras razones que no tenía que ver, ¿tá? Con cálculos, con eventuales beneficios. Gabriel. No, yo estaba pensando en lo que debe haber pensado Olsen cuando lo escribía y tomando lo que decía el compañero Valentín Albornoz. Ujú. Digo, que está bien lo que dice, pero en definitiva, todo ese posicionamiento que hoy dice que él hoy referenciaba que no tenían un fin económico como estandarte principal, Ujú. pero al final todos esos derechos también se traducen en beneficio económico. Entonces, en definitiva, va Sí, por el mismo lado de Olsen. sí, 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 sí. Sí, O sea, sí, sí, sí. Por directa ejemplo, o, el movimiento feminista, una cosa que reclama es que la mujer tenga las mismas carreras laborales, ¿no? Que se rompa el famoso techo de cristal, ¿sí? Que las mujeres puedan acceder a los cargos empresariales más importantes, que las mujeres puedan acceder a los cargos políticos más importantes, ¿no? Entonces, de alguna manera, los derechos, como vos decís, Gabriel, terminan teniendo una dimensión económica. Las mujeres también terminan ganando lo mismo que los hombres, o deberían, o quisieran, ¿no? Y por eso, diría este autor, por eso también se organizan, Estela. Quería hacer una consulta, A porque ver. el hecho de lo que tú estabas hablando recién de la mujer, pero en este caso también es incentivo de la mujer tener la necesidad de trabajar también en esas áreas. A Digo, ver. porque si la mujer no se interesa en la política, si no se Ujú. interesa también en progresar, digo, hay muchas Sí, mujeres que ya hace tiempo que están en la política, o sea, nunca se les dijo que no. O sí. sea, un Sí, sí, movimiento sí, 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 sí. feminista que esté luchando por eso me parece Bueno, no tan complicado. O sea, el hecho bueno, de que la mujer, si no está interesada en entrar en la política, no, o está. sea, hasta ahí, Entiendo, Estela, entiendo tu argumento, pero el esfuerzo que yo te pido es que te instales en la lógica del autor. Discutamos de la lógica del autor, ¿no? Este, A ver, asumamos, vos podés aceptar que hay mujeres que no piensan como vos, hay mujeres que piensan que están relegadas, ¿no? no, Hay tal mujeres, cual. hay No, no, mujeres que tal piensan cual. que ganan menos, hay mujeres que piensan que tienen menos oportunidades. Entonces, esas mujeres se organizan en el movimiento feminista. En Uruguay y en todas partes del mundo, se organizan en el movimiento feminista, ¿no? Entonces, Olson diría, bueno, tienen un interés común. El interés común que tienen es, bueno, defender sus derechos. La pregunta sería, la pregunta que se haría el autor es, ¿alcanza con ese interés común para explicar que estén organizadas? ¿Alcanza para explicar
por qué algunas militan y otras no. Y ahí es donde él se pone peleador y dice, bueno, en realidad el interés común no alcanza, porque si aplicáramos la lógica del interés común, entonces en realidad, si aplicamos la lógica de la racionalidad costo-beneficio, lo que tiene sentido es que no militen, porque en realidad a todas les conviene que militen otras. Entonces, si a todas les conviene que militen otras, entonces no podemos explicar por qué algunas militan. No podemos explicar porque todas tendrían la misma racionalidad. Todas dirían, no, ¿por qué lo voy a hacer yo? Que lo haga otro, que lo haga otra, ¿no? Que otra pague el costo de obtener estos beneficios comunes, ¿no? De luchar, derivados de la lucha, ¿no? De todo el movimiento feminista. Entonces, ahí donde Olson dice, bueno, pará, entonces, capaz que hay que incorporar la lógica de los incentivos, ¿no? Capaz que hay incentivos negativos, y si no participás del movimiento feminista, capaz que tenés alguna clase de castigo, o como decían por ahí, si no participás en el sindicato, sos un carnero, ¿no? Sos un traidor a tu clase, ¿no? O te miran de reojo, te hacen pagar una especie de costo social, hay un castigo social implícito, tácito, ¿no? Por el hecho de no militar. Entonces, bueno, él dice, para explicar las organizaciones y para explicar la militancia en este tipo de asociaciones, dice, hay que pensar en términos de cálculo-beneficio, hay que pensar en términos de castigos para los que no participan y de incentivos positivos para los que sí lo hacen. Ese sería el argumento, ¿no? ¿Valentín? Claro, que yo entiendo que, por ejemplo, el ejemplo que estaba dando del feminismo, y no es el único, A ver. se puede explicar que bajo la lógica económica, los costos son mucho menores, por lo menos comparados con antes, porque, a ver, yo si voy a una marcha feminista no me van a guillotinar como era hace 200 años por luchar por los derechos de la mujer. Claro, y que a la vez el beneficio social que otorga, esa superioridad moral que está atribuida a estas cosas, es muy grande. Entonces yo entiendo que hay una motivación alta por formar parte de estos colectivos y a la vez un costo bastante bajo, porque digo, yo comento de hashtag ni una menos, digo, o sea, y hago cosas que en realidad no son, digamos, muy costosas, y automáticamente estoy formando parte de una lucha suprema, y con una importancia muy grande. Creo que es eso la clave de por qué, bajo la lógica económica, es que estos colectivos, por ejemplo, son tan exitosos en cuanto, por ejemplo, a tamaño. Bueno, ahí está. La discusión, yo digo, en estas clases, viste, rara vez vamos a cerrar alguna discusión, ¿no? Lo que yo les propongo en estas clases es más bien abrir discusiones, ¿no? El otro día la discusión sobre el poder. Bueno, hoy abrir la discusión también sobre por qué hacemos lo que hacemos. ¿Hacemos lo que hacemos porque somos máquinas de calcular? ¿O hacemos lo que hacemos porque, che, tenemos sueños? Hace un rato, ¿no? Hablaba una militante política, ¿no? Che, porque tenemos ideología, ¿no? Porque pensamos en los demás. Hacemos lo que hacemos a veces porque pensamos en los demás. Capaz que no estamos pensando en nosotros, en la distinción, en el honor. Capaz que estamos pensando en los demás. Capaz que hacemos lo que hacemos pensando en las próximas generaciones, no en nuestra generación. A ver, Gabriel. No, quería preguntarle algo porque sí, no sé, me parece que sí es importante, digo, ya que no lo había dicho. ¿En qué época escribió? Porque dijo bueno, Weber del principio del siglo, y Olson, ¿en qué época escribió esto? Porque el idealismo también funciona diferente en diferentes épocas, ¿no? ¿Cuán joven era él? No, ¿en qué año escribió esto? Este es un texto de la década del 70, si mal no recuerdo. Buscátelo ahí en Google y ponelo en el chat. Pero ¿Tá? pre-globalización por lo menos. Pero, y globalización hubo siempre, ¿viste? No, pero tan marcada como se puede haber dado, no sé, a partir del 70 y pico, 1965, dice una compañía. Mirá, en todo caso, sí es anterior, por ejemplo, a la era neoliberal, digamos. Yo estoy convencido que, por ejemplo, desde la década del 90 para adelante, estos razonamientos de costo-beneficio se volvieron como más sentido común. Que en la década del 60, por ejemplo,
no era tan fácilmente aceptado esto de la lógica. Ah, Teresa, 1965. Claro, mirá. Por eso mismo decía que en esa época, por eso dije pre-globalización, se En era esa, más idealista te que diría de que en repente. esa época un argumento así era un argumento peleador. Porque la década del 60 es una década de altruismo, es una época de sueños, es una época de, no sé, viste, en Estados Unidos la lucha por los derechos, es una época en la América Latina, una lucha de, yo qué sé, de auge de movimientos revolucionarios, viste. Es una época, ponele, en Estados Unidos, yo qué sé, ¿no? La época de los hippies, no sé, viste, nada que ver, ¿no? Sí, por eso En decía, la, dé- estaba la época el, de la guerra de Vietnam también, que Ponele, por es eso decir, mismo. no, no, a ver, en Estados Unidos todos estos argumentos que tienen que ver con el interés particular están como mucho más, yo diría, son mucho más naturales, son mucho más obvios, ¿no? Es una sociedad que acepta mucho más naturalmente el interés particular, acepta mucho más naturalmente el lobby, ¿m? Acepta mucho más naturalmente que cada uno haga la suya. Nuestra sociedad, la sociedad uruguaya, las sociedades latinoamericanas, son mucho más hijas del mundo francés, ¿no? El mundo francés es un mundo más bien rusoniano, ¿no? Para Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, el interés particular era mala palabra. ¿Mm? Era como un griego en la- en la- en la- en una cápsula del tiempo, en la máquina del tiempo, ¿no? Para los griegos el interés particular estaba mal, ¿no? Pensaban en términos de bien común. Para Rousseau es así. Para los franceses es así. Para los franceses el interés particular está mal. Y están todo el tiempo pensando en términos de bien común. Y nosotros latinoamericanos heredamos mucho más la cultura política francesa que la cultura política norteamericana. Por eso te digo, está bien, no sé, para este autor capaz que está como socializado en un mundo donde el interés particular es más obvio. Auge y decadencia de las naciones, Barcelona 1985, pero claro, se publica en español en 1985 ese libro, ¿tá? Pero este texto que estamos viendo es anterior, ¿viste? En inglés es anterior, ¿está bien? Lo que pasa, profe, que para mí no es uno o el otro, no es lo que piensa Olson o el interés colectivo. O sea, para mí convergen los dos en el hoy por hoy. Es Ujú. innegable, ahí sí sería totalmente iluso decir que no existe gente militando en el ambiente que sea que se mueve por intereses personales. Eso es innegable, existe ese tipo de gente. Pero también existe gente que no se mueve por un interés personal, que se mueve por querer cambiar las cosas, que se mueve Bueno, ahí lo va. pueden llamar ilusos, pero también existen. Convergen Bueno, las dos. Me parece que no es por bueno, un lado o por el otro. bueno, por eso, el sentido de esta clase es explicar el ABC, capaz que no vimos todo. Me queda un argumento que para mí es importante del autor que quiero compartir con ustedes, ¿tá? En los minutos finales, pero el sentido de esta clase es presentarles un clásico de la ciencia política, ¿m? Como este, la lógica de la acción colectiva, que es una teoría económica, ¿no? La lógica es una lógica económica en el sentido más puro de la expresión, una lógica de costo-beneficio y de costo-beneficio personal, para explicar por qué la gente se asocia y por qué la gente milita. Listo. Acá no hay principios, acá no hay valores, acá no hay creencias, acá hay máquinas de calcular. Punto. Ok, esta es una manera de entender cómo funciona la sociedad, cómo funciona la militancia, esta es una manera de entenderlo. El sentido de la clase es presentarles este argumento y, como estamos en una universidad, discutir ese argumento. Y como, en mi opinión, la gente tiene que ser muy libre y los profes no tenemos que traficar nada, yo simplemente lo que hago es poner todo entre signos de interrogación. En esta clase, salvo la democracia, se pone todo entre signos de interrogación. Entonces yo siento la obligación de poner entre signos de interrogación la lógica económica. Y siento la obligación de decirles, miren, hace mucho tiempo que la acción social se explica de modos muy distintos, ¿no? Hay explicaciones económicas, hay explicaciones ideológicas,
hay explicaciones que tienen que ver con las costumbres, hay explicaciones que hablan de racionalidad limitada. Son bastante populares, dicho sea de paso, ¿no? Hay gente que dice, mirá, hacemos lo que hacemos en realidad porque tenemos poca información y lo que hacemos básicamente es imitar a otros, imitar a los que consideramos que hacen las cosas bien, ¿no? Tomamos atajos cognitivos y tratamos de hacer lo que consideramos que los otros hacen bien, lo que consideramos que es exitoso para otros. Es decir, hay muchas explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Y ¿por qué no pone, Facundo me dice, ¿por qué no pone la democracia con signo de interrogación? No la pongo entre signo de interrogación porque ese es lo único en lo que creo. Mi única creencia es la democracia, ¿está? Es lo único que creo. Pero el que quiera pensar otra cosa, ¿no? Ok, ningún problema. Yo simplemente les digo, en esta clase yo sí trato de convencerlos de que la democracia es lo mejor. Vamos a charlarlo durante el curso, ¿no? Pero después no me interesa venderles ninguna ideología ni nada, ¿tá? Sí, me crié en dictadura, así que tengo algunas razones hasta vitales para defender la democracia. Pero miren, déjenme compartir, pero vamos a tener muchas clases sobre democracia, ¿está? Entonces vamos a tener la oportunidad de charlarlo, Franco. Miren, hay otro argumento más que es este. Fíjense, ¿hasta dónde lleva este autor? ¿Hasta dónde lleva su lógica económica? Dice, el ciudadano típico no se informa porque es racional. Esta es una cosa bien interesante ahora que estamos en plena campaña electoral y uno tiene la impresión de que verdaderamente la gente no se informa. La gente está realmente poco interesada en la política, poco interesada en la campaña, esa es mi impresión, ¿no? ¿Por qué dice que la ignorancia es racional el autor? Dice, porque informarse es muy costoso, ¿m? La probabilidad de incidir con el voto es muy baja. En el fondo, toda esta lógica, ¿no? Deriva en argumentos de este tipo, que son argumentos bien polémicos y como para quedarse pensando, ¿no? ¿Por qué la gente no se informa? ¿No? ¿Por qué la gente se informa poco? Es cierto que informarse es muy costoso, lo dice una persona que trata de estar informada todo el tiempo de todo, ¿no? Yo le dedico bastante tiempo a estar informado, pero sin duda es costoso. ¿Rosa? Profe, estamos hablando de Olson, Estamos hablando de eso. pero no sería, o sea, disculpe mi ignorancia. Sí. En el momento que él ha escrito todo esto, ¿no se pensaría que antes informarse era muy difícil? Ujú. Bueno, sí, Pero ahora en la actualidad nos informamos hasta con... no, pero mira, Rosa, pero no sé, capaz que es más difícil ahora, ¿eh? Porque mira, ahora lo que tenemos es mucha información contradictoria todo el tiempo. Entonces, Exacto. es muy costoso informarse, aún ahora, en tiempos de tecnologías de la información y en tiempos ¿no? de redes sociales y todo lo que quieras, es muy costoso, porque da un laburo chino saber qué es verdad y qué no. Estamos en un tiempo en donde está en crisis la noción de verdad. Está en crisis lo que algunos llaman la autoridad epistémica, es decir, ¡pa! ¿A quién le concedemos autoridad para decir qué es verdadero y qué es falso? A ver, no sé, hay muchísima gente, yo creo que sé bastante bien en quién es creer y dónde informarme, pero bueno, me dio un laburo chino. No, me he pasado la vida en esto, ¿no? Sí, profe, tiene La razón en gente, esa la parte. gente, la gente normal, ¿no? La gente normal, ¿cómo hace para saber qué es verdadero y qué no? ¿No? Viste que se habla todo el tiempo de las noticias falsas, hay tremenda polémica en torno a eso, ¿no? Entonces, el mundo está saturado de información, pero de información contradictoria. Entonces, sigue siendo difícil informarse, che, sigue siendo costoso. Está, a veces los gobernantes publican acá, en el chat hay gente que dice, a veces los gobernantes publican noticias falsas, ¿no? A veces la gente incluso reproduce falsedades sin saber. Hay gente que simplemente no, como no sabe lo que es verdadero, no ve algo en las redes y lo replica, ¿no? Y en realidad lo que está replicando son errores. Gabriel. Y calculo que eso debe tener que ver con Olsen también, ¿no? Lo que es la teoría de grupos, que todos tenemos
tendemos naturalmente a estar cercanos al que dice las cosas más o menos como nosotros. O sea, hay ideologías Y parecidas. Si yo además eso, creo ¿no? que, Y además claro, eso. que hay una vida después de la muerte, me voy a juntar con los que creen que hay una vida después de la muerte y voy a estar en contra de los que creen que no. Bueno, ese es otro problema. Bueno, ese es un problema, bueno, muy estudiado por quienes estudian redes sociales, ¿no? Y el impacto de las redes sociales en la democracia. Bueno, la gente en realidad tiende a tratar de confirmar aquello en lo que cree, y las redes sociales en realidad lo que hacen, por cómo funcionan, es hacer que nos esté llegando información que tiende a confirmar nuestra creencia, ¿tá? Y no a problematizarla. Entonces, la verdad, el costo de ser realmente libre es muy alto, ¿tá? Porque tenés que hasta remar contra el algoritmo de las redes sociales. Pero aparte por el natural sesgo de confirmación, ¿no? Claro. Y sí. ¿Cómo es? Lo apoyan, no, digo, lo tienden a perpetuar las redes, digo, por eso decía, Claro. digo, calculo que Olsen también debe ir por este lado, con respecto a las asociaciones, a las asociaciones. Bueno, capaz que podría suscribir el argumento. ¿Tienen algún comentario más, alguna pregunta más sobre esto? ¿Más o menos quedó claro el argumento? ¿Querían hacer algún comentario adicional? Tenemos todavía un par de minutos. Yo tengo una pregunta. ¿No Dale, van a Camila. subir a Eva revisiones de los años ¿Perdón? anteriores? ¿Van a ¿Perdón? subir a Eva revisiones de los años anteriores? No, no solemos subir revisiones de los años anteriores. La verdad que no. No te preocupes tanto por las revisiones, Camila. Si venís a clase, ¿no? Si seguís las discusiones, no vas a tener problema, te lo puedo asegurar, ¿tá? Es un porcentaje muy alto de la gente que sigue el curso, es un porcentaje muy alto la que termina aprobando las dos revisiones y por lo tanto promoviendo la materia, ¿tá? No nos dedicamos, como dije en la primera clase, no nos dedicamos a mortificar a la gente, queremos que aprendan lo esencial de cada lectura. Y te digo más, mi función como docente, eh, yo la consigo también en otros términos, ¿tá? Lo que en realidad me importa es que aprendan a agarrarle cariño a la política, ¿no? Que si tienen prejuicios contra la política, capaz que los limen un poco, que aprendan a agarrarle cariño, que aprendan a valorar lo que tenemos es enorme, se llama democracia, se llama libertad. Este, Hay muchísimos pueblos en el mundo que no tienen ni democracia ni libertad. Y entonces, bueno, yo me dedico también un poco a eso. Estela, Que después que hablen todos, me gustaría hablar con usted personalmente nada más. bueno, cómo no, te espero, sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos dando por terminada la clase, a menos que alguien tenga algún otro comentario que hacer. Rosa, Profe, yo tengo solo una duda. diga. Ahora que Gabriel mencionó el 65, yo que para esos años se luchaba más por lo esencial, Ujú, lo que ahora, lo que no es la lucha de hoy. Hoy es otra ujú, lucha, pero antes se luchaba porque los negros en sí, ujú, tener el mismo baño que los blancos y toda la ujú, lucha que se hizo nada más para poder tener lo que hoy ujú, tenemos porque soy morena también. ujú, Y la mujer pudiera tener un trabajo, antes ni eso se permitía. ujú, La revolución industrial también lo que hizo para tener derechos que hoy tenemos. ujú, O sea, yo diría que ahí sí está el costo-beneficio. ujú, Ahora el costo-beneficio es, para mí ya sería trivial, pero antes en ese tiempo era un costo-beneficio de verdad, verdad. ujú. Este, bueno, el mundo de los afrodescendientes ha sido el mundo de las mujeres, si el mundo de las mujeres es difícil, el mundo de los afrodescendientes ha sido más difícil todavía, ¿no? Incluso en Uruguay. Yo supongo que tú no sos uruguaya. ¿De dónde sos, Rosa? Nací en Venezuela de padre español y colombiano. Mirá, Colombiano. mirá tú, mirá tú. Bueno, no sé cómo es en Venezuela el tema de, como decís vos, de ser morena. ¿M? En Uruguay, los afrodescendientes son más o menos el 8% de la población, y las tasas de pobreza entre los afrodescendientes son muy altas. En general son más pobres, tienen peor nivel educativo, menos acceso a la educación, y suelen tener peores empleos que el resto de la población. Así que Total. bueno, es todo un desafío también
también para Uruguay, que es una sociedad, yo diría, relativamente justa o que valora altamente la justicia y la igualdad. Sí, Sigue siendo un es uno de problema. los países que lo puedo decir con todo, pero Ujú, con argumentos y todo, que he estado en muchísimos países, que este ujú, es uno de los más consistentes que puede haber con respecto a la democracia, ujú. derechos y Sí, todo lo que respecta al ser humano. O sea, lo puedo decir ujú, con base. sí, 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 sí. Bueno, gracias por tu aporte, Rosa. ¿Alguien más tiene comentarios para hacer? Bueno, entonces no, no. Gracias a ti, Teresa, gracias por participar. Bueno, creo que manejamos bastante bien la participación en esta clase. A mí me encanta que participen. ¿Ah? Y les pido disculpas si realmente si a veces no vemos todo lo que está en el texto, pero yo prefiero darme un ratito para charlar y discutir. Chao, Silvia. Gracias, Gonzalo. Gracias, profe. Ah, Gracias, gracias, Pablo. profe. Gracias, Franco.